Shalom, bienvenidos a la Parashá Shemini, que significa octavo. Es la porción tradicional luego de Pesach, siguiente a los 7 días de Yom Tov. Es la Parashá luego de la resurrección del Mashiach, la primera Parashá desde la resurrección. Sabemos que Yeshua enseñó durante sus 40 días entre nosotros. Shemini es la primera porción que suponemos enseñó. Nos enseña la consagración del tabernáculo, donde Hashem apareció. La Parashá Shemini habla de la consagración del tabernáculo. La Parashá es el octavo día de la ceremonia para ordenar a los sacerdotes y consagrar el tabernáculo con ofrendas a Hashem, diciendo: hoy el Señor se te aparecerá. Pero como la vida misma no está libre de tragedias en esta parashá, las muertes de Nadab y Abihu se encuentran en medio del relato. Es una enseñanza y una advertencia del fuego de Hashem. Para Ibn Ezra, Hashem apareció en el fuego de la ofrenda, así como se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Yeshua aparece como el primogénito que venció la muerte. Es el fuego que vence, pero también está relacionado al fuego final de las revelaciones de Yohanan. Hay un fuego que sana y hay un fuego que libera. Es como las lenguas de fuego en Shavuot. Como mensaje final encontramos las leyes dietéticas del Kashrut. Son mandamientos relacionados con el primer mandamiento dado a la humanidad sobre los árboles que se podían comer. ¿Qué significa el octavo dentro de la Torá y el pensamiento judío? Lo relacionamos a completar ciclos, 7 más 1, a la creación más una creación restaurada. En el octavo día se circuncida a los niños, tal como Yeshua fue circuncidado, o al octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Es la liberación. La restauración es la liberación llena de significados ceremoniales en este caso, que gracias a esta parashá, enseñada por Yeshua, podemos profundizar la consagración profética de nuestro encuentro con Hashem. Fuimos liberados y consagrados para Hashem en Pesach. Ahora, 8 días después, por medio de Yeshua, profundicemos más con cada lectura. En la primera lectura consiste en el octavo día de la ceremonia para ordenar a los sacerdotes. Moisés instruyó a Aarón de reunir becerros, carneros y una cabra, un cordero, un buey y una ofrenda de comida como sacrificio, korbanot, a Hashem diciendo: hoy el Señor se te aparecerá. Trajeron los sacrificios al frente de la tienda de reunión y los israelitas se reunieron allí. Aarón comenzó a ofrecer los sacrificios como Moisés había ordenado. Un Midrash enseña que el relato que comienza con Levíticos 9:1 y aconteció en el octavo día debería haber aparecido al principio del libro de Levíticos, ya que relata la inauguración del servicio del tabernáculo. Pero que aparezca donde aparece hoy ilustra la proposición de que la Torá no sigue un orden cronológico. Por otro lado, el rabino Eliezer interpretó las palabras de Éxodo 29:43 que dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el tabernáculo será santificado con mi gloria, en el sentido de que Dios en el futuro se reuniría con los israelitas y serían santificados entre ellos. Y el Midrash informa que esto ocurrió en el octavo día de la consagración del tabernáculo, como se informa en Levíticos 9:1. Y en Levíticos 9:24, cuando todo el pueblo vio, gritaron y se postraron sobre sus rostros. Un detalle de Levíticos 9:1 es que entre muchos lugares en las Escrituras Dios siempre mostró respeto a los ancianos. Porque en el 9:1 informa que en la tabernáculo de reunión, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y en los tiempos mesiánicos también será así, porque en Isaías 24:23 está escrito: porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será gloria. Entre otros detalles vemos que en Éxodo 40:17 dice: y sucedió en el primer mes del segundo año,
el primer mes del segundo año de la salida de Egipto, en el primer día del mes, en Éxodo dice que el tabernáculo fue erigido en el primero de Nisán. Con referencia a esto se enseña que el primero del primer mes hay 10 distinciones de virtudes trascendentales que ocurrieron en ese día, según esta interpretación. El primero fue el día de la creación, según el rabino así de Josná. ¿Sí? También fue la ofrenda de los príncipes. Fue el primer día los sacerdocios hicieran la ofrenda de sacrificio. El primer día para el sacrificio público. El primer día para el descenso del fuego del cielo. El primer día para que los sacerdotes comieran comidas sagradas en el área sagrada. Y el primer día para la morada de la Shekinah en Israel. El primero para la bendición sacerdotal de Israel. El primero para la prohibición de lugares altos. Y el primero de los meses del año. Y también sería el Sam donde ocurriría que Yeshua vencería la muerte, el primogénito. Y 8 días después se encontraría también de nuevo con los discípulos. Por cierto, como dice Tomás, que lo veremos más adelante. La Gemara lee las palabras llévate, Kajle, Han, Levítico 9:2, para significar toma de tus propios medios. Por lo tanto, para indicar que Dios requirió que Aarón trajera el toro y el carnero inaugurales de su propiedad, y no de los bienes de la comunidad. La Gemara contrastó el lenguaje de Levíticos de 9:2, toma un becerro como ofrenda por el pecado, del 9:3, y los hijos de Israel hablarán diciendo, tomad un macho cabrío para expiación. Dice que hay una diferencia en el hebreo, que el primero dice que lo tomarás para ti, que lo tomarás de tus propios recursos. Y se dice que esto significa, ¿por qué se lo toma de su propio recurso? Bueno, porque según hay una enseñanza de que el becerro lo debe tomar él para expiar el pecado del becerro de oro en Éxodo. El becerro de oro es un evento importante dentro de la Torá, porque cambia grandemente los acontecimientos. Está al centro de un gran cambio. Entonces, por eso siempre hay que considerarlo. Entonces, vemos que en este primero de mes, que en este mes tuvimos grandes acontecimientos y que no solamente fue en el pasado, sino fue en el pasado para la época de Yeshua, sino fue justo en la época de Yeshua. Y hoy seguimos conmemorando este mes. Bien, si continuamos con la segunda lectura, Aarón concluyó ofreciendo los sacrificios como Moisés había ordenado. Allí fue cuando Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Entonces la presencia del Señor se apareció a todos el pueblo. Se enseña que el mismo fuego que descendió del cielo se posó en la tierra y no volvió a su lugar anterior en el cielo, sino que entró en el tabernáculo. Ese fuego salió y devoró todas las ofrendas que los israelitas trajeron en el desierto. Ya que en Levíticos 9:24 no dice, y descendió fuego del cielo, sino dice, y salió fuego de delante del Señor. Este es el mismo fuego que salió y consumió a los hijos de Aarón, como dice Levíticos 10:2, y salió fuego de delante del Señor. Y este mismo fuego fue el que salió y consumió la compañía de Coré, como dice Números 16:35, y salió fuego del Señor. Ahora, cuando salió el fuego y consumió los sacrificios sobre el altar, y el pueblo gritó y se postró sobre sus rostros. Actuando por su cuenta, en otro momento, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno un brasero y pusieron incienso sobre él y ofrecieron fuego extraño, Eish Sará, que Hashem no había mandado, y envió Dios fuego para consumirlos y murieron. Hay distintas formas de explicar este tema de la muerte de los hijos de Aarón, distintas posturas. Por uno, Moisés le dice a Aarón, en forma de consuelo,
Dice, esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, a través de los que están cerca de mí, me santifico y obtengo gloria delante de todo el pueblo. Y Aarón hizo una de las acciones más importantes en toda la Torá, porque se dice, permaneció en silencio. Este silencio refleja el carácter fuerte de Aarón, un carácter que puede él controlar. Luego de lo sucedido, Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón, para que llevaran los cuerpos de Nadab y Abiú a un lugar fuera del campamento. Moisés instruyó a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar que no hicieran duelo por Nadab y Abiú, rasgando sus vestiduras o dejándose el cabello sin cortar, y que no salieran del tabernáculo de reunión. Y Dios le dijo a Aarón que él y sus hijos no debían beber vino u otros embriagantes cuando entraran en la tienda de reunión, para distinguir entre lo sagrado y lo profano. Hay distintas formas que se toma en las muertes de Nadab y Abiú. Algunos dicen, como algunos Midrash, que eran muy queridos por Hashem, porque en Levíticos 10:3 citas a Hashem diciendo, en los que están cerca de mí seré santificado. Otra enseñanza dice que el fuego extraño no provenía de la ofrenda continua de la tarde ni de la ofrenda continua de la mañana, sino que era un fuego secular, ordinario. Algunos dicen que este fuego que trajeron era del tipo que se usa en una estufa, porque el rabino Akiva dice que él leyó en Levíticos 10:1 que se dice, ofrecieron fuego impuro ante el Señor. ¿Cómo murieron? Según Levíticos 10:12, 10:2, se dice, murieron delante del Señor. Por lo cual, algunos piensan que esto fue como una muerte normal, que desde adentro, sin un efecto externo a su cuerpo, que no se veían, que estaban como quemados, lo explican así. Y otros dicen, bueno, comenzó desde adentro, pero a la final fueron quemados. Empezó como una muerte normal y luego consumió sus cuerpos. Entre las razones que se podemos enumerar de por qué ellos murieron, podemos nombrar 4. Una, primero, por acercarse demasiado al lugar santo. La segunda, por ofrecer un sacrificio que no se les había ordenado ofrecer. La tercera, por el fuego extraño además que trajeron de la cocina. Y 4, por no haber tomado consejo uno del otro. Porque dice en Levítico 10:1, cada uno su incensario. Por lo cual implica que cada uno actuó por su propia iniciativa. Y considerando lo anterior, se dice que Nadab y Abiú murieron porque eran arrogantes. Por ejemplo, se dice que muchas mujeres se quedaron solteras esperándolos, debido a su estatus. Ellos eran, el hermano de su padre era Moisés era su tío, que era como rey. El hermano de su madre, Nashón, ben Aminadab, era un príncipe. Su padre era sumo sacerdote, y ambos eran sumos sacerdotes. Por lo tanto, ellos pensaban que ninguna mujer era digno de ellos. Se enseña que en el Salmo 78-63 se aplicaba a Nadab y Abiú cuando dice, el fuego devoró a sus jóvenes. Sus vírgenes no tenían canto nupcial. Si vemos un ejemplo de la enseñanza de Yeshua, él está usando vírgenes, unas sensatas y otras insensatas. La insensata, la que no pudieron conocer al novio, no tuvieron paciencia, y no se prepararon, no prepararon sus aceites con antelación. Eran vírgenes que estaban confiadas. Y ojo, en estas parábolas que Yeshua enseñó entre vírgenes, entre talentos y entre ovejas y cabros y cabritos, se refleja de que todos eran creyentes, que todos, las vírgenes, los que tenían los talentos, los cabritos y las ovejas, eran muy similares, pero un pequeño detalle los diferenciaba siempre. Porque en la última enseñanza de los cabros y las ovejas, los cabritos y las ovejas, los dos son kosher y los dos son propicios para el sacrificio. Nadab y Abiú podrían significar estas vírgenes consagradas que no evitaron su error.
En la cuarta lectura de la porción, Moisés ordenó a Aarón, Eleazar e Itamar que comieran el resto de las ofrendas junto al altar, designándolo como santísimo y propicio para los sacerdotes. Moisés les dijo que sus familias podían comer el pecho de la ofrenda elevada y el muslo de la ofrenda en cualquier lugar limpio, propicio para eso. En la quinta lectura aparece otro tema interesante también, porque Moisés preguntó por qué el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y se enojó con Eleazar y Itamar cuando supo que ya habían sido quemados y no se había comido en el área sagrada. Aarón respondió a Moisés: mira, hoy trajeron su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor, y tales cosas me han sucedido. Si hubieran comido hoy la ofrenda por el pecado, lo había aprobado al Señor, y cuando Moisés oyó esto, lo aprobó. Le pareció propicio. No es común encontrar a un Moisés enojado. En la sexta lectura, Hashem instruyó a Moisés y a Aarón en las leyes dietéticas del Kashrut. Durante la séptima aliyá, Hashem instruyó a Moisés y a Aarón en varias leyes de pureza, diciendo: en este ámbito, sed santo porque yo soy santo. En medio de las leyes del Kashrut, de pureza. Y eso me recuerda a lo que dijo Yeshua: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esto diciéndole a los judíos que habían creído en él. Entre tanto, la Gemara informa que los sabios leyeron las palabras de Levítico 11:44: santifíquese y serán santificados, para enseñar que las personas que se santifican un poco son santificadas, asistidas en gran medida. El que se santifica abajo, entonces se santifica arriba, en el cielo. Si las personas se santifican en este mundo, entonces serán santificadas en el mundo venidero. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Justo como Yeshua enseñó: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra será santificado en los cielos, y lo que desates en la tierra serán desatados en los cielos, según Mateo 16:19. Un gran paralelismo entre Yeshua y la Gemara. Por eso es bueno seguir estudiando los términos y los escritos desde el punto de vista judío para entender el judaísmo de Yeshua, y que no tiene sentido las enseñanzas antisemitas dentro de un contexto de los hermanos cristianos o judío mesiánico. Si volvemos a la historia de Nadab y Abihu, la historia nos recuerda una vez más de la advertencia que se detalló por primera vez en los días de Caín y Abel. El primer acto de adoración condujo al primer asesinato. Al igual que la energía nuclear, la adoración genera poder, y que puede ser benigno, pero también puede ser profundamente peligroso. El episodio de Nadab y Abihu está escrito en 3 clases de fuego, lo que vemos aquí. 3 clases. Primero, está el fuego del cielo. Salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto. Levítico 9:24. Este es el fuego de la gracia, consumado al servicio del santuario. La gracia de que baje el fuego, la gracia de tener libertad de hacer la voluntad de Hashem. Por eso salimos de Egipto, para hacer la voluntad de Hashem libremente. Luego vino el fuego no autorizado, ofrecido por los 2 hijos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Tomaron sus incensarios, pusieron fuego en ellos y añadieron incienso. Y ofrecieron fuego no autorizado delante de Dios, que Él no había mandado que ofrecieran. En Levíticos 10:1 aparece. Que recuerda un poco el primer error que tuvo Adán, cuando Hashem ordenó que no comieran de los árboles, y Adán le dijo a Eva, lo vemos en Génesis, que no toques ni comas, siendo la instrucción no comer solamente. Le añadió, lo cual trajo, se dice, en parte confusión sobre Eva entre lo sucedido. Así que hay que tener cuidado y saber exactamente lo que Hashem quiere. Luego, el tercer fuego. Vino el fuego, el contrafuego del cielo. Levíticos 10:2. Salió fuego delante de Hashem y los consumió de tal manera que murieron delante de Hashem. El mensaje es simple e intensamente serio. La consagración es fuego, y como el fuego calienta pero también quema. Nosotros
Somos los guardianes de esa llama y hay que saberla utilizar. ¿Cuándo utilizar el fuego? Hay que conocer los mandamientos y hay que saber que con la ayuda de la Torá, con lo que nos ha enseñado Yeshua, podemos ver claramente el objetivo de todas estas leyes, de todos estos mandamientos, sin agregar fuego extraño a él. Aprovechando conocer los mandamientos, hay 6 mandamientos de hacer y 11 de no hacer, que algunos llaman 6 mandamientos positivos y 11 negativos, pero vamos a decirle hacer y no hacer. Y estos son, en esta parashá. 1, un cohen no debe entrar al templo con cabello largo. El otro no debe entrar al templo con ropa rota, por el mandamiento de no hacer luto. También hay una relación, no abandonar el templo durante el servicio, es decir, estás en el servicio, quédate en el servicio, haz tu trabajo correctamente. No debe entrar al templo intoxicado, ¿sí? Con alcohol. Podríamos decir, bueno, hoy la flexibilidad, a menos que sea una medicina, que es distinto. Se nos ordena examinar las señales de los animales para distinguir entre kosher y no kosher. No comer animales no kosher. Examinar las señales del pescado para distinguir entre el kosher y no kosher. No comer pescado kosher. No comer aves no kosher. Examinar las langostas, si lo es o no es, si es posible. Observar las leyes de impurezas provocadas por los 8 insectos. Leyes de impureza relativas a los alimentos. Leyes de impureza causadas por las bestias muertas, que hay un tema entre animales cazados en plena cacería. No comer criaturas no kosher que se arrastran por la tierra. No comer gusanos que entran en la fruta. No comer criaturas que viven en el agua que no sean peces. Ni comer gusanos no kosher. De nuevo. Justo todos estos mandamientos son los mandamientos por los cuales Yeshua vivió. Son mandamientos por los cuales vemos claramente que los discípulos vivieron también. Pedro parece de que, Señor, ¿cómo puedo comer de estos animales que le apareció? Y se le dice, bueno, de lo inmundo, de lo que Hashem ha hecho puro, no lo llames impuro, refiriéndose a los gentiles y no a la comida. Todo lo que vimos hoy son enseñanzas para el encuentro de Hashem en el tabernáculo, pero también para la consagración en tu mesa. Hay un punto acá del día octavo. Yeshua se aparece a los discípulos en Juan 20. Y le dice, Shalom Alejem, Shalom a ustedes. Les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron de ver al Señor. Como dice, Shalom Alejem de nuevo por segunda vez, con mucho sentido. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, reciban el Ruach Kodesh. Eso ocurrió, como dice en 20:19, al llegar la noche de aquel mismo día que él resucitó, el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido en la puerta cerrada por miedo a las autoridades. Yeshua entró como el fuego en el tabernáculo y poniéndose en medio de los discípulos, en medio, como Hashem quiere hacer, en medio de Israel. Y les enseñó que ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no, no. Un tema de hacer un paralelismo entre esta parashá y la otra, y con el número octavo, se dice que en el Juan 20:26 está el tema de Tomás. Tomás, otro paralelismo entre Nadab viejo y Tomás. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenía la puerta cerrada y Yeshua entró y se puso en medio de ellos y los saludó. En medio de ellos para enseñar, en medio de ellos. Y vuelve a decir, Shalom Alejem. Pero benditos son los que creen sin haber visto. ¿Ya? Pasó 8 días después. Ese Shabbat anterior era Shabbat Shemini. Era un Shabbat donde los discípulos estudiaron esta porción. Y es un Shabbat similar a este. 8 días después, una semana después de la fiesta de Pesaj, una semana después de la resurrección. Es una parashá donde tiene un gran significado de fuego santo, de tener cuidado. De Nadaya viejo, de Tomás sigue siendo un gran ejemplo. Es una parashá
bastante personal, donde hay que tener cuidado, donde Yeshua quiere que consagres tu vida para conocer a Hashem. Esta es la continuidad diaria de presentar el fuego de Yeshua. Recuerda que la mesa donde estás en tu casa, donde comes, es la mesa que está dispuesta para Hashem. Es una mesa consagrada y está en tu cargo como estos sacerdotes, como Yeshua le pasó a los discípulos y te pasa a ti. Si haces mis mandamientos son discípulos míos. Y aprovechemos estos días del hombre para consagrarnos, porque al final, en Shavuot, como fue en aquellos días, se recibe las lenguas de fuego para el sello de la consagración. Que así sea en tu hogar y en donde vayas, en el nombre de Yeshua. Amén.